Bueno, el año 2015 ha pasado realmente muy rápido, como el tiempo en general, ¿no? Las cosas por ahí se plantean como escenarios a futuro y de repente cuando uno se da cuenta ya están, si no en el presente, directamente en el pasado. Miremos si no lo que sucedió en el término político con las primarias, ¿no? Que eran una cosa que parecía, primero, imposible de concretar, después, bueno, estaba muy adelante y ya en un abrir y cerrar de ojos son cosas para el análisis porque son cosas del pasado. En esa misma vorágine es que el año 2015 se ha pasado. Se planteaba al inicio del año un escenario económico complejo, un escenario económico complicado. La provincia tenía además un hándicap que le agregaba más dificultad, que era el hecho de que no se hubiese aprobado el presupuesto el presupuesto general para la provincia. Sin embargo, el año está pasando con mucha tranquilidad. Y sin demasiados sobresaltos ni demasiada repercusión en la agenda mediática, la provincia está saliendo adelante en términos económicos. Vamos a hablar de estos temas. Nos acompaña el ministro de Hacienda de la provincia, Ricardo Redes. Muy buenos días, buenas noches, perdón, y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, ¿cómo fue el gestionar la cuestión de la economía o de la finanza pública en este año 2015? Bueno, indudablemente el hecho de no haber dispuesto en un inicio del presupuesto, nos llevó a tomar algunas decisiones y resoluciones en función de las proyecciones que teníamos para el corriente año. Bueno, esto se realizó a comienzo de año y como ustedes lo dijeron anteriormente, digamos, con un manejo prudente y responsables de las finanzas públicas, estamos llegando ya al último cuatrimestre del corriente año, sin, digamos, sobresaltos importantes en materia de finanzas, ¿no? La provincia recondujo el presupuesto del año pasado y efectuó las proyecciones hasta fin de año y a pesar de los vaivenes que hay en la economía nacional, que indudablemente repercute en la provincia, estamos manejando todavía el presupuesto con responsabilidad y dentro de los parámetros fijados oportunamente. Se están, digamos, cumpliendo las metas y se están alcanzando los objetivos sin mayores dificultades. Sí, sí, indudablemente hay erogaciones extra que indudablemente hemos tenido que ir poniendo énfasis, como el caso bueno, de las distintas medidas de gobierno que se han tomado y en las cuales nosotros hemos participado. Por eso es importante resaltar en nuestra gestión este aspecto, que se están realizando obras, se están realizando inversiones que generan gastos de funcionamiento extra a los normales y sin embargo lo estamos manejando con la prudencia y la responsabilidad pertinente. Por decirle, en el área de educación hemos implementado un boleto estudiantil que indudablemente cuesta a la provincia en beneficio de los estudiantes universitarios y terciarios de la ciudad capital y del interior, como así también la puesta en marcha del Centro de Integración Ciudadana, que también dio beneficio a niños, a chicos, alumnos que venían a instalarse en una semana, aproximadamente 300 por semana, los jubilados, la residencia universitaria. Todo esto son inversiones que el gobierno ha realizado en su momento y que demandan gastos normales de funcionamiento y que nosotros hemos podido ir afrontando, manejando este presupuesto con responsabilidad y con prudencia, ¿no? Claro. Parecía en un principio, digo, a comienzos del año y con las previsiones que se hacían en términos de macroeconomía, que iba a ser un año como para hibernar, digamos, ¿no? Como para dejar todo reducido a la mínima expresión, funcionar en términos operativos en cuanto a lo que son gastos corrientes y no mucho más de eso. Sin embargo, a lo largo del año, por ejemplo, un indicativo de que no fue un mal año es que la obra pública no se paralizó, o sea, hubo recursos para, por ejemplo, los gastos de lo que son el capital, ¿no? Sí, indudablemente tenemos el apoyo, la colaboración de Nación en este aspecto de obra, ¿no?
hay que tener presente que la Nación permanentemente está apoyando en obras públicas. Es así que ustedes saben, el Hospital de Niños que muy pronto inaugurarse, la cantidad de viviendas, módulos habitacionales que se han incluido en la provincia, el equipamiento médico que también recibimos ayuda de Nación, o sea, digamos, en un trabajo conjunto entre Nación y provincia, digamos, se ha podido realizar inversiones y como que a pesar de que la economía no ha crecido, digamos, en las expectativas que la economía nacional, me refiero, no ha crecido en las expectativas que uno pensaba, no obstante ello, se está manteniendo la realización de obras públicas, se está manteniendo el funcionamiento del Estado con todas las instrucciones de la gobernadora en cuanto al beneficio a la educación, beneficio inversión en seguridad, inversión en salud, y se está manteniendo y estamos llevando las finanzas, reitero, en forma responsable a los fines de poder cubrir con todas las necesidades de la provincia. Ministro, una pregunta quizás más básica. Por ahí el televidente o el ciudadano, el vecino común, no conoce o no sabe en detenimiento cómo se conforman las finanzas de una gestión provincial. ¿Usted nos podría dar a título ilustrativo cómo están compuestas las finanzas de un gobierno provincial y cuáles son los criterios? Algo ya nos ha explicado sobre cuál es el manejo, digamos, del equilibrio institucional financiero de un gobierno, pero básicamente cómo se nutren las finanzas públicas. Sí, bueno, la provincia dispone, digamos, dos fuentes grandes de ingresos. Primero, que son para los gastos normales de funcionamiento, sí, que son los recursos de libre disponibilidad, con que llamamos nosotros, que se componen con los ingresos de coparticipación que viene de Nación y con los ingresos de rentas de la provincia, o sea, ingresos provinciales. O sea, los ingresos de coparticipación de la Nación, que son los que provienen de la recaudación impositiva de la Nación. La Nación recauda los tributos nacionales y coparticipa en forma automática a todas las provincias. Bien. De allí recibimos nosotros mensualmente. Y por otro lado tenemos las recaudaciones de la provincia, que son de los impuestos que cobra la Administración General de Renta, es ingreso bruto, automotor, inmobiliario, y con eso se nutre. Digamos que la recaudación provincial, digamos, es aproximadamente un 10% de la totalidad de los recursos, o sea que muchos de esos recursos, la mayor cantidad de los recursos proviene del orden nacional, o sea que estamos como dependiendo siempre de esos recursos nacionales. En cuanto a para el tema de obras e inversiones de capital, se disponen de otra fuente de financiamiento, que son, digamos, el Fondo Sojero, que se recibe de Nación, también por distribución de la Nación, las regalías mineras, claro, y de allí todos los apoyos, digamos, de inversiones de la Nación que se recibe para vivienda, para obra pública, especialmente por la gestión de nuestros ministros. Está bien. Ministro, en su momento, sobre el inicio de la gestión Corpasi, existió el famoso nombramiento de los 6.000 agentes a la administración pública en carácter de planta permanente. Por una decisión política de la gobernadora, toda esa gente fue contenida dentro de la administración pública. De hecho, se contuvo en su plenitud a los 6.000 nombramientos, que fue una decisión polémica del ex gobernador Brizuela del Moral, que ya habiendo perdido las elecciones, decidió tomar una decisión que en definitiva se polemizó mucho si tenía o no la legitimidad para hacerlo. Entiendo que el área del Ministerio de Economía o de Finanzas de la provincia de Catamarca tiene que haber hecho toda una ingeniería o toda una serie de esfuerzos para afrontar a esos nuevos 6.000 agentes en la administración pública. ¿Nos podría más o menos plantear cómo vivió usted o cómo se planificó desde la gestión Corpasi y las finanzas para hacer frente a esas 6.000 designaciones? Bueno, sí, efectivamente, tengan presente, como les dije anteriormente, que los mayores recursos que recibe la provincia son los que provienen de Nación. Nosotros cuando asumimos a fines del año 2011, tuvimos que hacer frente a
esta cantidad de personal que se incorporó en el último año de gestión En los últimos meses. en los últimos meses Sí, de la gestión del Frente del Cívico. Frente Cívico. Entonces, indudablemente es una erogación importante que se tuvo que afrontar, por cuanto eso representa aproximadamente entre un 80% de una copa que recibe la provincia. O sea, O sea, la coparticipación de un mes de un mes de un gobierno. de un gobierno es como afectar a esa cantidad de personal, es decir, un poco menos que la cooperación es lo que se afecta a la cantidad de personal. O sea que indudablemente fue un impacto importante en las finanzas de la provincia. Bueno, por instrucciones de nuestra señora gobernadora que dejó a todo el personal dentro de la planta del Estado, tuvimos que efectuar ajustes y tratar de hacer, como usted dijo, una ingeniería financiera y presupuestaria para poder afrontar todo este gasto extra que nos generó, generó esta incorporación de personal. Indudablemente, esto en un principio redundó en una pequeña disminución en algunos gastos que necesitaban, pero hoy estamos tratando de regularizar todo y estamos llevando, como digo, una gestión normal y más o menos tranquila, como ustedes pueden observar. ¿Cuáles son las previsiones para el año que viene? Bueno, en el año que viene, según las estimaciones que se están realizando a orden nacional, posiblemente el primer semestre, digamos, no haya un cambio importante en la economía nacional, o sea, hasta que tanto el nuevo gobierno también tome las principales medidas en materia económica. Por lo tanto, y reitero, volviendo a que nosotros dependemos en su mayor parte de los recursos nacionales, este primer semestre del próximo año indudablemente vamos a seguir con las mismas pautas que estamos manejando ahora el presupuesto de este año. O sea que no va a haber mayores alteraciones, estimamos, el primer semestre. ¿Qué incremento se le ha aplicado al actual presupuesto, bueno, teniendo en cuenta que están, digamos, gestionando con el presupuesto de 2014, más algún pequeño incremento que se le aplica, más o menos de cuánto es este? Al que viene para el año 2015. No, el del 2015, en relación al 2014. El 2015 estuvo dentro de las pautas del 20-25%, depende de los distintos ítems que manejamos, ¿no es cierto? O sea, salvo en el rubro personal, que ustedes saben que el promedio de incremento del personal fue aproximadamente el 30%. O sea que también eso nos genera cuidarnos de los recursos, gastarlos prudentemente, por cuanto la erogación en gasto de personal es importante. El incremento para la provincia representa un importe considerable, teniendo en cuenta que digamos que los montos que se han ajustado, los recursos andan alrededor entre 25 y 28%. Claro. O sea, digamos, estamos manejándonos prudentemente porque el gasto de personal, que es el gasto más importante que tiene la provincia, tuvo ese incremento en promedio de 30%. ¿Y para el 2016 una pauta más o menos de crecimiento? No, todavía no están establecidas las pautas. Normalmente en septiembre se trabaja en la Nación para presentar el presupuesto y en ese momento nos envían las pautas de crecimiento que va a tener en el próximo 2016. Claro. Recién usted un poco, digamos, sobrevoló la cuestión, pero me gustaría que nos explique más sobre la inversión en obra pública. La provincia para este ítem depende exclusivamente del financiamiento que venga de Nación, o sea, la provincia con los fondos que le corresponden por coparticipación y renta propia cubre gastos operativos, digamos, y las posibilidades de inversión vienen todas por líneas de financiamiento que lleguen desde Nación u organismos internacionales, ¿es así? Sí, efectivamente, es decir, volviendo al inicio de nuestra gestión, consecuencia de ese incremento de gasto que tuvimos al inicio con el incremento de personal, digamos, no se puede detraer de estos recursos de libre disponibilidad para obra. Entonces, ¿qué se dispone para obra? Se dispone el fondo sojero que recibimos nosotros anualmente, por supuesto por distribución mensual, regalías que se han reducido considerablemente en estos últimos años y las inversiones, los apoyos de Nación y alguna inversión crediticia que tuvimos que tomar para determinadas obras. Le pregunto por último, ministro, no sé si ha tenido oportunidad
de leer en los diarios la presentación del libro, o ver el libro en definitiva, de un periodista del diario Lancasti, en el que desarrolla, obviamente con números que lo respaldan, la idea de que durante gran parte del gobierno del Frente Cívico, sobre todo en los últimos años, se dispuso de muchos recursos que no fueron, sobre todo los que venían de la renta minera, que no fueron bien utilizados, ¿no? Le pregunto qué opinión tiene, qué visión tiene como también hombre de la economía, de lo que fueron esos años de coyuntura económica buena, a la luz de tal vez de lo que son los años en los que le ha tocado a usted gestionar desde el Ministerio de Hacienda. No lo leí el libro, pero es muy fácil hacer este análisis. De los recursos presupuestados que envía Nación, normalmente en los años anteriores a nuestra gestión, se recibía en un promedio un 20% superior a lo presupuestado, o sea que indudablemente había una masa de recursos importante. Nosotros estamos recibiendo... O sea, disculpe, los presupuestos estaban subpresupuestados. Claro, se recibía, es decir, la recaudación, digamos, de Nación después crecía de tal manera que a la provincia le llegaba aproximadamente un 20% más. Un remanente de recursos que no tenía afectación. Que no tenía aplicación y que la provincia lo podía disponer en su momento. En nuestra gestión, digamos, esta diferencia entre lo presupuestado y lo real, digamos, bajó sustancialmente. En los primeros años fue en un 7, 8% y hoy está en un 4% aproximadamente superior a lo presupuestado. O sea, digamos, es muy bajo lo que disponemos sobre lo presupuestado. Como se dice cotidiano, al corte, digamos. Al corte. Y adicionalmente eso también hay que recordar que en su momento... en años anteriores hubo el boom de la minería, se disponía de importantes utilidades mineras, de importantes regalías que hoy, digamos, sabiendo que la lumbrera está en sus últimos años de producción, han caído drásticamente y con lo cual a nosotros no ha disminuido los recursos provenientes de la minería. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. No, gracias a usted y por permitirme explicar la situación de la provincia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y nosotros continuamos adelante. Ahora sí, nos metemos en la cuestión política, en la cuestión electoral. Continuamos como desde el martes pasado conversando con los candidatos para las elecciones generales del mes de octubre.